Bienvenidos al increíble mundo de los microorganismos. Hoy descubriremos cómo estos diminutos seres interactúan, algunos cooperan, otros compiten, como una mini sociedad. Vamos a ser amigos microbianos. La cooperación lo es todo. Yo prefiero competir aquí sobrevivir más fácil. Tranquilos, tranquilos, yo les explicaré cómo funcionan estas interacciones. Vamos por partes. Las interacciones microbianas ocurren cuando microorganismos se relacionan entre sí compartiendo el mismo ambiente. Pueden ser neutras, malas o buenas. Entonces, ¿se ayudan o se estorban? Exacto, eso nos lleva a las interacciones positivas y negativas. Las interacciones positivas son lo mejor, todos ganamos. Yo prefiero cuando uno gana y el otro pierde, eso es poder. Veamos las definiciones claras. La interacción positiva, una o ambas se benefician y ninguno sale perjudicado. La interacción negativa, una o ambas resultan perjudicadas. ¿Pueden decir una interacción que conozcan de la vida real, sea positiva o negativa? Yo conozco uno, el mutualismo entre las bacterias intestinales y el ser humano. Tenemos el Escherichia coli, que lo que nos ayuda es en la digestión y nos proporciona vitamina K, mientras que el ser humano nos proporciona un hábitat y nutrientes. ¿Qué hace esto? Que vamos a beneficio. Otros organismos involucrados son Streptomyces versus otras bacterias del suelo. ¿Qué hacen estas? Ambas se perjudican. El Streptomyces es utilizado para producir antibióticos que inhiben a otras bacterias y ganar nutrientes. Yo conozco el parasitismo entre bacterias y plantas, en el cual los organismos involucrados es el Agrobacterium tumefaciens y plantas, como por ejemplo el tomate. Su tipo de interacción es un parasitismo, en el cual uno se beneficia y el otro se perjudica. La bacteria como tal transfiere parte de su ADN a la planta, causando como tal tumores, y eso se beneficia al introducir la producción de compuestos útiles que son para él. Existen tres tipos principales de interacciones positivas. Mutualismo. Ganamos los dos, como las bacterias del suelo, que ayudan a las plantas, pero además esas reciben nutrientes. Comensalismo. Uno gana y el otro ni fu ni fa, como bacterias que viven en la piel y comen células muertas. Cooperación. Nos ayudamos, pero igual, si no estás, yo sobrevivo. Qué rica ensalada, pero necesito digerirla. Déjamelo a mí, pero a cambio me das casa y comida. Claro. El mutualismo mejora la vida de ambos, humano y bacteria. Uy, acá hay sombra, tranquilidad y comida. Ni cuenta me doy. Yo tengo vitamina B, ¿y tú? Yo tengo aminoácidos, ¿intercambiamos? ¡Dale! Y ahora las negativas. Agárrense. Competencia. Mi favorita, luchar por nutrientes así como las bacterias compiten por el hierro. Amensalismo. Uno sale mal y el otro ni se entera, como el hongo penicilino, matando bacterias con penicilina. Parasitismo. Infectar para sobrevivir, así como los bacteriófagos que destruyen bacterias. Ese azúcar es mío. Yo lo vi primero. Yo solo estoy produciendo antibióticos. ¡Ay! ¿Qué es esto? Sin querer beneficiarse, la bacteria A inhibe a la B con sus compuestos. ¡Qué buen día para crecer! Solo usar un poco de tu ADN. ¿Qué me está pasando? Agrobacterium altera el ADN de la planta para su propio beneficio. Hoy aprendimos que los microbios tienen su propia forma de convivir. A veces son aliados, a veces son enemigos. Estas relaciones son claves en salud, agricultura y medio ambiente. Bueno, en el artículo básicamente se explora una estrategia de control biológico para el escarabajo japonés, que es la Popilla japonica, que es una especie invasora originada pues, de Japón, pero que ha colonizado América del Norte, los Azores y recientemente ha estado en Europa. No sé si alguna vez ustedes han visto en sus jardines o en sus casas que a veces las plantas están como las hojas de las plantas están mordisqueadas. Bueno, pues es este pequeño escarabajo que es brillante y metálico, que uno lo ve y parece inofensivo, pero pues es una gran plaga. ¿Saben por qué? O sea, ¿cuál es la dificultad como de controlar esta plaga? Y es que no es nativo. Entonces sus enemigos naturales no existen en Europa.
Entonces, por eso, el estudio propone usar un aliado invisible. En este caso, se utilizan los hongos entomopatógenos, que son como enfermedades fúngicas que atacan directamente a los insectos. Entonces, los adultos se alimentan de hojas, de frutas, de flores, causando daños significativos en cultivos y plantas ornamentales, mientras que las larvas afectan simplemente como el césped al alimentarse solo de raíces. Su comportamiento en su hábitat natural, pues este escarabajo no representa, de hecho, pues como no se representa como una plaga, pero en las regiones invadidas, como lo contaba, como en Europa, su control es un desafío. Los métodos tradicionales como insecticidas tienen efectos secundarios pues no deseados. Entonces, por ello, el estudio lo que está haciendo es explorar alternativas biológicas como el uso de hongos entomopatógenos eh, que han sido efectivos contra estas especies de escarabajos. En cuanto a la metodología, para evaluar la eficacia de los hongos entomopatógenos contra la Popillia japónica, los investigadores como tal realizaron experimentos tanto en el laboratorio como en campo. En este caso, en el laboratorio se involucraron larvas y adultos con esporas de 3 capas fúngicas. En este caso estaría la Metarhizium bruneum art212, la Metarhizium bruneum vipesco 5 y la Beauveria brongniarti vipesco 2. En este caso, pues se midió la mortalidad en diferentes intervalos de tiempo. En cuanto en el campo, se aplicaron esporas de Metarhizium bruneum vipesco 5 en áreas del césped como tal para atacar a las larvas pues en cultivos que puedan llegar a afectar a los adultos. Se monitoreó en sí la persistencia de las esporas en el suelo y en las hojas, así como pues en las poblaciones de escarabajos. Además de que pues en sí también se realizaron inyecciones directas de las blastoporas en la hemolinfa como para evaluar la susceptibilidad interna de las etapas ya sea de la larva y de la adulta. Bueno, ahora con los resultados, estos mostraron que las larvas de P. japonica no son susceptibles a las cepas fúngicas probadas. En el laboratorio, las tasas de mortalidad fueron bajas y en el campo no se observaron reducciones significativas en las poblaciones larvales. En contraste, los adultos demostraron una alta susceptibilidad en condiciones de laboratorio con elevadas tasas de mortalidad tras la exposición a esporas. Sin embargo, en el campo, aunque las esporas persistieron en el ambiente durante más de 3 semanas, no se logró una reducción significativa en las poblaciones adultas. Y estos hallazgos sugieren que las cutículas de los insectos juegan un papel crucial en la susceptibilidad del hongo, siendo esta más permeable en adultos que en larvas, y las inyecciones directas confirmaron que al superar la barrera de la cutícula, ambos estadios son vulnerables a la infección fúngica. En conclusión, la estrategia del control biológico utilizando hongos entomopatógenos efectiva contra otros escarabajos no es adecuada para las larvas Papililla japonica. Sin embargo, los adultos muestran una alta susceptibilidad en condiciones controladas. Para mejorar la eficacia en el campo, se requieren investigaciones adicionales para desarrollar métodos de aplicación más eficientes y cepas fúngicas más virulentas y adaptadas localmente. En este estudio destaca la importancia de adaptar las estrategias de control biológico a las características específicas de cada etapa del ciclo de la vida del insecto y el entorno en el que se implementan. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo estas interacciones microbianas se ven relacionadas con la bioingeniería. Entonces lo vimos por la parte de la bioremediación. Entonces, no sé si sabían que una sola fuga de petróleo puede afectar a todo un ecosistema por décadas, o que los suelos contaminados con metales pesados impiden el crecimiento de plantas por generaciones. O sea, es demasiado tiempo como su impacto. Entonces, ¿qué hace la bioremediación? Entonces consiste en usar seres vivos, especialmente bacterias y hongos, para degradar o transformar contaminantes.
Entonces, nosotros como ingeniero, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que podemos hacer es diseñar mezclas microbianas especializadas, lo que se llama consorcios microbianos que trabajan en conjunto para limpiar estos suelos. Entonces, un ejemplo de esto puede ser que en zonas industriales contaminadas con hidrocarburos se ha usado, digamos, pseudomonas putida para degradar compuestos tóxicos como el tolueno. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que estas bacterias funcionen bien en entornos reales? A ver, más a continuación lo veremos. En cuanto a la selección y caracterización de bacterias degradadoras, el primer paso es seleccionar las especies adecuadas. En sí, no todas las bacterias degradan lo mismo, así que debemos tener en cuenta que, uno, identificar las cepas con capacidad natural para pues, degradar el contaminante específico. Segundo, evaluar su tolerancia a pH, a temperatura, concentración del contaminante y pues sobre todo a presencia de otros compuestos. En este caso, podemos hacer referencia al Bacillus subtilis, que es una buena para los hidrocarburos, mientras que la Mycobacterium puede degradar compuestos aromáticos y metales pesados. Como tal, en el laboratorio usamos técnicas como la prueba de crecimiento en placas con el contaminante como única fuente de carbono y la otra que es un análisis en bioreactores de bancada para medir las tasas como tal de la degradación. Además, aplicamos herramientas de biología molecular como el PCR y la secuenciación. Esto se hace como tal para afirmar que contienen genes claves como los de la familia del KB involucrados en la degradación de los hidrocarburos. Bueno, y ahora una vez tenemos identificadas las cepas, estas más eficientes, diseñamos un consorcio microbiano funcional, que es decir, un equipo de bacterias que trabajan en conjunto. El objetivo de este, ¿cuál es? Pues que algunas bacterias degraden los contaminantes principales, que otras reformen nutrientes del suelo, como fijación de nitrógeno o producción de sideróforos, también, y que otras mejoren el ambiente local, por ejemplo, abusando el pH o secretando enzimas complementarias. Este diseño que requiere un estudio de compatibilidad microbiana para evitar inhibiciones cruzadas, también pruebas de cocultivo y por último, modelos computacionales para predecir la dinámica poblacional y la eficiencia del consorcio en condiciones reales. ¿Qué se utilizó para esto? Se utilizaron herramientas como MATLAB, R o software de modelado basado en agentes para simular cómo se comportarían estas bacterias en suelos contaminados. A veces las bacterias seleccionadas no son lo suficientemente rápidas o resistentes, así que aquí entre la ingeniería genética podemos introducir rutas metabólicas nuevas, por ejemplo, genes de degradación de benceno o fenoles. Insertar promotores sensibles al contaminante para que las bacterias produzcan enzimas solo cuando detectan el tóxico. Y modificar su envoltura celular para resistir ambientes ácidos o contaminantes con metales pesados. También diseñamos sistemas de liberación controlada, como microcápsulas biodegradables que protegen los microbios hasta que llegan al suelo, o hidrogeles con bacterias inmovilizadas que liberan gradualmente las cepas según la humedad. Finalmente, evaluamos su efectividad con pruebas de campo, donde medimos la disminución del contaminante en partes por millón, la persistencia de las bacterias y la mejora en parámetros del suelo como pH y contenido de la materia orgánica. Muchas gracias por su atención.